Comenzamos con la parte de herramientas. Esta es la guía de la actividad. Vamos a arrancar con simuladores y depuradores, programas monitores, que este es algo que cayó en desuso, pero sepan que existe y se puede hacer. Y después vamos a entrar en la parte más divertida, que es los simuladores en tiempo real. Y dejaremos analizadores lógicos, si alcanzamos hoy, si no lo dejamos para la clase próxima. Vamos a trabajar con dos tipos de herramientas. La primera es un simulador. Simulador es un programa exclusivamente código que me permite, por ejemplo, en una PC, simular el comportamiento de un microcontrolador, o de un microprocesador, o de un DCP. ¿Bien? Significa que hubo gente que se dedicó a analizar el funcionamiento de cada instrucción del procesador destino, target. La empresa pionera en este sentido fue Keil. Keil es una empresa de origen alemán que hace más o menos unos 15 años fue comprada por ARM. Con lo cual, evidentemente, es la voz oficial de ARM. ¿Por qué insisto en esto? Hace unos cuantos años pasó de que un alumno estaba haciendo un proyecto, lo estaba probando con el simulador, y en el simulador no le cambia. En el simulador tiene formas, vamos a ver, de ver el cambio de estado de patitas, por ejemplo. En este caso en particular era escribir sobre una memoria flash y cuadrado C, que en el simulador no le funcionaba, pero en la vida real sí. Es decir, que evidentemente el problema del simulador, ojo, no se escuden a partir de ahora que los simuladores tienen más, cada vez evidentemente tienen menos. Pero en ese caso existió porque, de vuelta, el simulador es un programa que me permite a mí ver en una pantalla el estado de los registros, el estado de posiciones de memoria, pero que alguien se imaginó que eso pasaba y escribió un código en algún lenguaje exótico para que pueda correr una PC. Yo puedo, en un simulador, suponer de que activo una contactora de 500 amperes usando un pulso de un microsegundo. En el simulador uno va a ver el pulso de un microsegundo bárbaro. Ustedes se imaginan que una contactora ni se entera de un pulso de un microsegundo. Pero para el simulador anduvo. El simulador generó, subió y bajó. El simulador es piola para ciertas cosas, como por ejemplo para entrar en el detalle de alguna función compleja para el procesamiento digital de señales, por ejemplo. Ver cómo funciona un algoritmo. Pero no para garantizar de que el comportamiento de la vida real sea el adecuado. Entonces, el simulador tiene la ventaja que yo lo descargo de internet y aún no teniendo nada de hardware me pongo a simular. Puedo escribir funciones, probarlas, y cuando tenga el hardware después tendré eventualmente que cambiar de herramienta y a partir de ahí empezar a trabajar con el hardware. Pero me permite ganar tiempo. O a veces puede darse el caso que con el hardware conectado tenga alguna dificultad y entonces pueda hacer que dé un pasito al costado, me meta en el simulador y entre bien en el detalle finito para ver qué fue en el algoritmo que está fallando.
Pues aquí tenemos las dos herramientas que vamos a utilizar. El simulador, que es una opcional, pero que es una buena herramienta para Windows, no funciona en los otros sistemas operativos, porque ahí está, y ahí también vamos a sacar la enorme cantidad de microcontroladores sobre Cortex que existen, miles de ellos, y como Keil es ARM, tiene el listado de todos aquellos fabricantes de semiconductores que le pidieron la licencia ARM para poder fabricar sus dispositivos. Entonces uno puede llegar a seleccionar de ahí aquel que más le convenga, porque aparte le aparece, cuando uno selecciona, pasa el cursor sobre un componente, le aparece una ventanita, como si fuera un comentario en Excel, le aparece una ventanita diciendo frecuencia de clock de tantos megahertz, tantos kilobytes de memoria flash, tantos kilobytes de memoria RAM, tantos timers, conversor tal tipo. Entonces rápidamente me permite a mí tener un pantallazo de las funcionalidades de cada uno de los microcontroladores y elegir el microcontrolador más adecuado al momento. Comentario, de vuelta entre paréntesis, pero que quede registrado en la grabación. La semana pasada estuve, hubo un evento en el cual estuve hablando con dos de los distribuidores de componentes electrónicos más importantes del país. Los problemas que hay con distribución de componentes son muy graves a nivel nacional y mundial. Por ejemplo, a una de las empresas, bueno, a Lemon, puedo decirlo porque tenemos muy buena relación con ellos. Le piden un componente, no importa cuál, le piden pagar por adelantado, fecha de entrega 2023, que la orden de pago es irrevocable. Es decir, una vez que decidí, lo encargué, no hay marcha atrás. Que el plazo de entrega y el precio es modificable por el fabricante. O eso o nada. Con lo cual, ustedes recuerdan que en la primera clase dijimos de la importancia de hacer proyectos con los componentes que uno tenga en la gaveta. Bueno, después de esto que me enteré el viernes, lo recalco más que nunca. ¿Está bien? No. La segunda herramienta es el STQB IDE, que dijimos, ya mandamos por el grupo que había que descargarlo. En el caso de Keil, hay que bajar un archivo que pesa como 600 o 700 megas. ¿Y por qué va creciendo permanentemente el tamaño de este archivo de Keil? Porque van incorporando nuevos micros. Entonces, periódicamente le va a pedir que llenen una planilla en la cual opcionalmente ustedes ponen la elección de correo electrónico y les recomiendo que tengan una dirección alternativa de correo electrónico para poner como referencia de este tipo de actualizaciones, que uno no está pendiente de ellas, pero para que no se mezcle con el correo electrónico habitual, y que uno, vez por semana, uno vaya a chusmear qué es lo que le llegó, para no ir pendiente de mails innecesarios. Bueno, entonces, lleno la planilla, me permiten descargar. Es un simple programa, es un programa y nada más que programa. En el caso particular del Keil, tiene una opción por el cual en una de los menús desplegables me aparece la opción de convertirse en emulador para cierto tipo de productos, no para cualquiera. Es decir, que lo que estuve simulando, la herramienta que aprendí que estuve simulando, para ciertas placas me permite utilizarlo como herramienta de debugging, pero con el hardware incluido. Entonces, descargamos e instalamos esa versión. Me dice, desea instalar el dispositivo, confiar siempre en ARM, y bueno, sí, qué remedio me queda. Entonces, arranco
con Project, crear nuevo Project Microvision. Ahí elijo, me da para elegir el target, es decir, el microcontrolador con el cual voy a trabajar. Arranco eligiendo el proveedor, el fabricante, la familia y después el componente. En nuestro caso sería estar con ST, con 401 y después RL. Entonces elijo elijo la familia, significa M4, y después el componente. Me aparece esto. Acá lo que vemos son varias partes bien claras. En primer lugar, Profe, sí. esta presentación todavía no la mandó. Sí, pero sí. No. Ah, están en la aula virtual. Ya la tengo abierta. En la parte de herramientas hay videos, en otro lugar dicen un poquito Nosotros, digamos, el documento formal de comunicación es el campus virtual. Cuando hay alguna modificación de urgencia la mandamos a través del Google, porque mandar mensajes del campus virtual es medio complicado porque no es algo que uno pueda mandar desde el correo electrónico, sino que tiene que abrir el campus, meterse y seleccionar. Bueno, hay algunas cosas que las mandamos por el Google, pero la documentación posta está en el campus virtual. Bueno. Bueno, no aparece. Tenemos sobre la izquierda, recuerden que es un simulador. Sobre la izquierda tenemos los registros del procesador. Tiene una particularidad, que si yo pongo el cursor encima de un registro y le doy clic con el mouse, me abre el registro y lo puedo modificar, puedo escribir. ¿Para qué me sirve? Supónganse ustedes que yo hice un loop decrementando el registro R5. Y el loop ese lo inicié con el número 420.000. ¿Ustedes se imaginan en un simulador que está ejecutando instrucciones en otro procesador, simulando cómo es que funciona el microcontrolador que estamos trabajando nosotros? Si digo 420.000, estoy hablando de días de espera. Entonces, ¿qué es lo que hago? No, yo quiero ver qué pasa cuando termina. Entonces, me posiciono con el cursor encima de R5, le doy clic y ahí escribo, por ejemplo, 3. Con lo cual, haré las últimas 3 vueltas. Me aparecen los 4 registros que vamos a ver en su momento. Son los registros específicos y dedicados, que son el stack pointer, el link register y el control del programa. Me aparece aquí, en la parte inferior, me aparece el código fuente en C. Y en la parte superior, arriba de este código en C, me aparece el código assembler, traducido por el compilador. Puedo modificar en uno o en otro lado, indistintamente. Y después recompilar. Los mensajes, los comandos me aparecen en el extremo inferior izquierdo y los watch points, la parte de watch points es el estado de posición de memoria en la parte derecha. Puedo hacer también que me aparezcan, por ejemplo, el estado de puertos de salida, de timers o de comunicación serie o de lo que fuera. Puede ser que me aparezcan en la pantalla e ir siguiendo yo la evolución en tiempo de ejecución. Sí. Aquí en la parte de assembler, o sea, dice como while. Porque lo que me aparece en rojo es el código que tengo abajo. Digamos, me expande cada una de las sentencias del set.
De manera que también uno puede llegar a aprender cómo es que funciona un compilador. Sí. El tema de timings lo maneja bien el simulador. O sea, si yo no estoy corriendo la placa, si yo pongo que el timer corte cada cierto tiempo, ¿el simulador agrega algún tipo de retraso o se puede manejar? El simulador agrega calendarios de retraso. Porque usted piense que está ejecutando sobre el código, sobre un procesador Intel, por ejemplo, está ejecutando un montón de instrucciones para tratar de simular una instrucción del Cortex. Con lo cual, olvídese del tiempo real. Por eso, normalmente se tarda mucho más de ejecutar en un simulador que en la vida real, porque, nuevamente, cada instrucción del microcontrolador está representada por un montón de instrucciones del procesador de la PC. Pero acá, por ejemplo, mostramos, acá tenemos en la parte superior derecha el estado de puertos. Cada fabricante de microcontroladores presenta los puertos como se le antojan. Es decir, hay fabricantes de Cortex que dicen que los puertos son de 8 bits, hay fabricantes de Cortex que dicen que los puertos son de 32 bits. Si ponen un puerto de 32 bits, no hay garantía de que estén todos los bits del puerto. Entonces puede ser que en el puerto 2 tenga los bits 0 a 12, del 15 al 17, del 18 al 24 y del 28 al 31. O todos. Esos criterios depende fundamentalmente de la distribución de pines, la distribución de patitas. ¿Sí? Entonces ahí me aparece, por ejemplo, el conversor analógico digital, en el cual, inclusive, como es un simulador, yo puedo simular el valor que me resultó de la adquisición. Porque yo supongo que quiero ver cómo funciona una rutina de exceso de temperatura. Entonces se supone que el conversor analógico digital me está midiendo la temperatura que me brinda una termocupla. Lo que yo, como no tengo la termocupla, lo que quiero hacer es simular la condición en la cual debería saltar la alarma. Entonces, si la termocupla debería llegar, el límite sería cuando valga 1F4, bueno, yo le meto 1F8, a ver qué pasa. ¿Cómo lo hago? Me posiciono en el registro del valor de la adquisición y escribo 1F8, a ver qué pasa. Entonces, tengo temporizadores para simular también. De vuelta, ahí los temporizadores, cada fabricante hace lo que se le antoja. Los temporizadores no forman parte del núcleo. Los temporizadores son periféricos propios de cada fabricante. Están en el mundo de afuera. No forman parte del núcleo. Puedo simular también la comunicación serie, marcando la cantidad de bits que quiero transmitir o recibir, 5, 7, 8, si quiero trabajar con paridad, sin paridad, etc. De vuelta, puedo simular las condiciones que se me ocurran. ¿Alguna pregunta? Bueno, nosotros mencionamos programas monitores. Programa monitor era, en la época que yo tenía microprocesadores, es decir, que no tenía ni herramientas de debugging incorporadas como tenemos en Cortex, ni tenía memoria adentro, lo que se hacía es colocar una memoria externa que se encargaba de permitirme cargar por línea serie o por USB en la actualidad desde una PC el resultado del código generado y mostrármelo en una pantalla. Lo que se había hecho, y lo que estoy diciendo es muy artesanal, hace muchos años, lo que se había hecho era tomar el debug. El debug es un software que si ustedes en su Windows
muestran el comando escribe en debug, va a ver que le aparece una hermosa pantalla negra en la cual puedan depurar un programa escrito en lenguaje de PC, del procesador de la PC. Bueno, usando ese programa, fuente, trasladarlo a una memoria EPROM externa, que se encargaba, en lugar de recibir los datos por teclado, por línea serie, y en lugar de mostrar los resultados en display, mandarlo también por línea serie. Era muy artesanal, pero era una herramienta, porque la otra alternativa, si no había simuladores como tenemos nosotros hoy en día, porque las herramientas alternativas eran carísimas. Esto que ustedes ven ahí es un emulador en tiempo real de Intel. Son unas placas, es un equipo con unas placas que me permiten, es complicado de explicarlo, pero me permiten engañar a mi programa, que mi programa en este momento no tengo nada de hardware, no tengo el hardware, solamente tengo el espacio para el microprocesador, no tengo las memorias instaladas, me permite engañar y prestarle memoria interna del emulador para que se la presto al micro que está afuera. Es medio complicado de entender, es caro. Para que ustedes tengan una idea de qué significa este equipo, por el hardware que tiene adentro y la alta velocidad que tiene adentro, la universidad hace unos cuantos años tenía una sede en Sáenz, casi Avenida La Plata. Yo trabajaba en esa sede. Hubo un año en el cual nos cortaron el gas. Es decir, que no había calefacción. Y eran ambientes grandes. Por ejemplo, el laboratorio en el cual yo trabajaba era un ambiente como de este tamaño. ¿Se imaginan que calefaccionar eso con un cuarzo era medio complicado? Entonces, nosotros teníamos ahí un emulador que nos había donado Siemens. Cuando yo vivía en Castelar, cuando yo salía de mi casa, la llamaba por teléfono a la señora que era la encargada del edificio y le decía, estoy saliendo para allá. La mujer estaba ya adoctrinada, sabía que tenía que levantar una llave térmica y con eso encendía el emulador. Cuando yo llegaba, la habitación estaba calefaccionada. Tenía una hora de viaje, la habitación estaba calefaccionada. Consume, para que ustedes tengan una idea, más de 1 kilowatt. Es decir, que como tenía encima ventiladores, era un turbo espectacular. Bueno, al año siguiente hicieron la instalación de gas de motor. Entonces, los emuladores en tiempos reales, acá sí me permiten trabajar en tiempo real. Entonces, si yo largo un timer y digo 500 milisegundos, son 500 milisegundos. ¿Por qué? Porque estoy trabajando sobre hardware externo. Vamos a ver qué es un despelote. Este dispositivo está conectado a través de una caja de buffers. Aquí esto va en reemplazo, se sacaba el microprocesador, que estaba montado en Zócalo, y se ponía este microprocesador, que viene con un cable plano trenzado para minimizar los parámetros parásitros. Claro, esto hasta 20 MHz anda. Imaginémonos trabajando con nuestros 84 MHz, o imaginémonos que fue el primer salto importante, trabajar con 500 MHz de un DCP. Estamos hablando de hace 25 años. Un DCP trabajando a 500 MHz. Esto es impracticable. O si se lo quisiera hacer a un costo absurdo. Entonces, uno se conectaba con este equipo comandaba la caja de buffers, desde la caja de buffers y con los comandos que generaba este equipo, que un detalle costaba
en el año 78 costaba $5.000. Trasládelo al momento actual, estaríamos hablando cerca de $15.000. Y es distinto para, las placas son distintas para cada micro. Así que, impracticable. Desde los comandos que yo le enviaba desde un puerto serie a este equipo, me comandaba los buffers, y los buffers manejaban al micro que estaba en la placa. Acá, si ustedes se fijan en la imagen, en la pantalla, van a ver que acá arriba hay un micro. Ese micro está manejado desde acá. Entonces, cuando yo digo correr hasta tal lugar, corría hasta tal lugar y se cortaba por hardware. Por un comparador. Entonces, cuando yo decía correr hasta tal dirección, se estaba comparando permanentemente el valor del contador de programa que salía sobre el bus de direcciones. Cuando se llegaba a esa dirección, actuaba un comparador binario de lo que ustedes vieron en Digitales 1 y paraba la ejecución y me mostraba el estado de registro sobre posiciones de memoria. Bueno, esto era cómo se trabajaba en aquella época. Eran disqueteras de 8 pulgadas que tenían la enorme capacidad de 360 kilobytes. Y aquí arriba había un programador de memoria seca con unos zócalos que llamaban Zero Insertion Force, que eran unos zócalos que tenían una palanquita. Esa palanquita hacía que se movieran en simultáneo un conjunto de planchetas de cobre bañado en oro para garantizar el contacto y se apretara cada una de las patitas firmemente de la memoria hasta que se la programara. Los errores se pagaban muy caros ahí, porque si uno, yo lo he visto eso, ponía una memoria al revés sin darse cuenta, se ponía al rojo vivo la memoria y obviamente que había que tirarla. Y tirarla en ese momento era mucha plata. Bueno, salieron versiones posteriores, más simples, más económicas, pero económicas, siempre hablando de los miles de dólares. Hay una versión muy simpática que debe tener reminiscencia de algún sudamericano, se llama Seibo. Pero de vuelta, cada vez que cambiaba de micro, tendría que cambiar de emulador. Es decir, que me casaba con un micro hasta que me diera el presupuesto. Entonces, ¿por qué ICE? Porque es la abreviatura que le encantan, como siempre digo a los sajones, In-Circuit Emulator. Y también es para congelar el estado de un proyecto. El emulador, en realidad, si uno lo piensa, nosotros en su momento en India habíamos hecho un proyecto de un emulador en tiempo real, con una empresa que, bueno, se vio afectada por lo que yo les comenté al principio, de que desapareció, pero era la empresa más importante de venta de componentes electrónicos en Argentina y que propiciaba desarrollos. Y bueno, en la época de las importaciones a mansalva, pereció. Entonces, el emulador en tiempo real es, desde el punto de vista del diagrama de bloques, es bastante fácil. Tenemos un micro emulador, es decir, que este va a ir en reemplazo del micro que está en la placa, para el cual tengo que poner un zócalo, y le colocaré ese cordón umbilical que vimos antes, que era el cable plano trenzado, se lo colocaré en el destino. Tendré un buffer para leer datos, analizaremos los datos que vengan de ese microcontrolador y tendremos una memoria de doble puerto, es decir, yo voy a descargar desde la PC el programa que quiero ejecutar por un lado de la memoria, y por el otro lado de la memoria se enviarán los comandos hacia la CPU de emulación, es decir, que la memoria del programa va a estar
va a ser la memoria esa en la cual yo desde la PC le voy a cargar el código. Por eso se llama dual port, doble puerto. Se puede acceder casi simultáneamente de dos lados. El control de break, es decir, que comparo la dirección de ejecución con el breakpoint que le puse y se genera algún tipo de excepción que me permitirá ver el estado de registros. Es decir, que desde el bus de emulación, desde el punto de vista conceptual, es bastante fácil de interpretar el emulador. Entonces yo desde una PC le cargo el programa que compilé, se lo cargo en la memoria del emulador. Le voy a estar generando las condiciones de break, correr hasta tal lado o ejecutar una simple instrucción haciendo un trace, y se va a generar una condición de break que me va a generar una excepción que me va a mandar a la PC el resultado de los registros o de posiciones de memoria. Desde el punto de vista conceptual, es fácil de interpretar. Implementarlo es complejo. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para ganar una carrera y recorrer el mayor espacio en el menor tiempo? Así de fácil. Claro, hay que implementarlo después. En el documento ese que ustedes vieron está la historia de JTAG. JTAG es una abreviatura. Joint Test Action Group. Todo empezó cuando hubo que empezar a probar los circuitos impresos cada vez más complejos. Porque, bueno, nosotros en la Argentina tenemos una gran diferencia entre lo que es una microempresa y un megaboliche. Un megaboliche manda a fabricar los impresos y los arma sin testearlos. Y a mí me tocó vivir en una empresa privada de que 50 placas de 25 por 25 centímetros más o menos, con todos los componentes montados, hubo que tirarlas. Porque el fabricante de impresos estaba en proceso de fusión de dos empresas. Una empresa compró otra. Una empresa compró a otra y en el proceso de fusión tuvieron fallas. Bueno, fueron 50 placas falladas y aparte con fallas que no eran siempre en el mismo through-hole que estaba fallado, sino que era en uno que andaba bien, aparentemente, otro tenía fallas en otra zona. Bueno. Lo que indica la lógica es que antes de armarlos, los impresos tienen que ser testeados. Más aún cuando pensamos que hoy en día hacer impresos de 4 capas es algo estándar y tenemos hasta de 8 y 12 capas. Obviamente no es lo habitual, pero existen. Entonces, ¿cómo surgió la idea del JTAG? Bueno, vamos a juntar las piezas del rompecabezas. En primer lugar, vamos a arrancar con el 8386. El 8386 fue el micro que fue heredando al primero de la primera PC. Primero de la PC era un 8088. Después vino una PC AT que salió a los 2 o 3 años, que tenía un 8286. Cuando apareció el 8386, que eran micros que ya trabajaban a más de 25 MHz, todo lo que vimos antes del cable umbilical era imposible. Si con un procesador que trabajaba a 4,77 MHz consumía más de 1 kW y alcanzaba para calefaccionar una habitación, a 25 MHz la potencia disipada sería 5 veces mayor. Con lo cual, lo que hizo Intel fue incorporar dentro del procesador 4 registros de breakpoint. 4 registros de breakpoint. Desde el 0 hasta el 3.
Y ahí yo escribía la dirección de breakpoint. Ya no tenía que colocar hardware externo, sino que el hardware está interno. Que digan, pero eso lo voy a usar muy de vez en cuando yo estoy corriendo navegando, corriendo el Excel, no lo uso. Está bien, no lo uso, pero es una microfracción de centavo de dólar que estoy incorporando y no uso. Lo mismo que instrucciones de gráficos que no las uso habitualmente. Y la idea entonces de Intel fue incorporar dentro del procesador los registros para facilitar la depuración. Ahora juntemos otra piecita de rompecabezas. Camas de clavos. ¿Sí? No, o sea, antes no tenían direcciones para breakpoint, si querían jugar, tenían que usar un emulador, digamos. Exactamente. Justamente el gran logro de los emuladores es que me permitían poner breakpoints de veras afuera. Las camas de clavos, como su nombre lo indica, son camas de clavos. Estoy particularmente perspicaz hoy. ¿Qué significa? Significa que son clavos que tienen la parte de arriba flexible. Es decir, que son desplazables. De manera que yo pongo una placa y si en esa placa tengo, por ejemplo, algún componente, el clavo no toma la longitud completa, sino que se baja un poquitito. ¿Esto qué me permitía? Esto me permitía, si yo por supuesto que tenía que poner los clavos en el lugar apropiado. Estos clavos que ustedes ven dorados, que parecen de oro, están bañados en oro. Lo cual se imaginan que el costo es significativo. Y cada vez que yo cambiaba de placa, tenía obligatoriamente que cambiar la distribución de los clavos. ¿Para qué? Para excitar señal en una patita y leer señal en otra patita y ver si el impreso estaba bien. Y también, ya que tenía la cama de clavos, una vez que veía que el impreso andaba bien y lo mandé a fabricar, lo que hacía era verificar que la placa funcionara bien ya con los componentes. Era, por un lado, probar la placa para no mandar a fabricar placas falladas, y por el otro lado, verificar que las placas estuvieron bien armadas con componentes adecuados. Las camas de clavos eran una solución, pero eran caras. Y cuando empezó a aumentarse la densidad de componentes, los clavos tuvieron que ser cada vez más chiquititos. Y por ende más costosos. Más costosos porque requerían rigidez al mismo tiempo de muy pequeñas dimensiones. Con lo cual, las camas de clavos fueron una solución durante un tiempo. Pues se producían en algunos clavos excitaciones y en otros clavos respuestas. ¿Se imaginan ustedes lo que era conectar a la computadora que generaba las excitaciones y leía las respuestas? ¿Se imaginan el cablerío que era eso? Bueno, aparecieron un montón de alternativas, pero de vuelta, cuando uno ve una cosa complicada, significa que se partió de una base complicada. Entonces, acá lo que vemos es que las camas de clavos se pensaron luego de ambos lados, de arriba y de abajo. En este caso, por ejemplo, se ponían sistemas portátiles para poder trasladarlos con camas de clavos. Y acá hay otro sistema también con puntas de arriba y de abajo. Evidentemente son etapas que nos llevaron a una vía muerta porque la complejidad era muy importante y cada vez más caros. Entonces, cuando en la década del 90 empezaron a surgir los DSPs,
con requerimientos de frecuencia, los 500 MHz, eso nos hizo tambalear toda la estantería. Ahí fue donde ya todos los fabricantes, no solamente del 8386, empezaron a colocar dentro del chip herramientas de testeo. Con lo cual, empezó a ser más fácil, se abrió otro camino, es lo que resume ese documento. Vamos a ver que la idea es bastante sencilla, también de vuelta de presentar. Lo que aparece ahí como pines de JTAG son patitas dedicadas para controlar, para excitar y para leer el resultado del comportamiento del circuito a esas excitaciones. Entonces, cada vez que se fue complejizando más la circuitería y se fue disminuyendo el tamaño, si ustedes piensen en los teléfonos celulares. En la década del 90, el teléfono celular era este ladrillo, lo llamaban el ladrillo. El primer teléfono celular que yo vi, había una propaganda que en ese momento era notable, de una persona que estaba jugando al tenis y que tenía en el banco de tenis una caja de zapatos grande y pesada y que tenía un auricular, un microteléfono arriba. Se llevaba como mochila. Ese fue el primer teléfono celular. Esa era la propaganda de Movicom en 1990. Pesaba creo que como 3 kilos. Y tenía una autonomía de horas, 2 o 3 horas. Era toda tecnología analógica. Y hemos llegado a lo que tenemos hoy en día. ¿Ustedes se imaginan lo que es una cama de clavos para testear un teléfono celular actual? No tiene sentido. Y ahí también sigue existiendo la necesidad de testear el impreso y de testear el comportamiento del producto cuando está terminado de fabricar. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para probar chips a granel? ¿Cómo hacemos para probar placas a granel? Porque tampoco puede ser que un teléfono para ser testeado me lleve horas. Con la producción de teléfonos que tenemos no tiene sentido, sería un cuello de botella. Cuando falla un componente, ¿cómo saber qué parte del componente falló? Bueno, ¿cómo hago para, por ejemplo, cargar el programa en un microcontrolador con el microcontrolador soldado en la placa? Piensen ustedes que para un micro del tipo de lo que usamos nosotros en nuestra placa de CPU, el zócalo de inserción, de fuerza de inserción cero que necesitaría para un emulador, me cuesta $500. Entonces, una placa que me sale $25.000 tendría montado un zócalo de $500. Es un absurdo total. Entonces, ¿cómo hago yo para depurar, para mirar el código, para debuguear, pero con el hardware conectado? Debuguear con el hardware conectado. Debuguear con el hardware conectado. Para programar la memoria flash, como ustedes lo hicieron en Informática 2, sin tener que colocar nada afuera. Entonces, ¿cómo hago para ver el interior del chip? Digamos, son un montón de preguntas que nos estamos haciendo. Entonces, si nosotros pensamos en la complejidad de los componentes con el ball grid array, es decir, el arreglo de bolitas, en el cual, si me falla esta patita interna, ¿cómo hago yo para detectar que falló esa patita en la soldadura? ¿Cómo hago para detectar o que no hizo contacto en el proceso? ¿Saben cómo es el proceso de soldadura? Bueno,
¿Cómo hago yo para detectar de que falló la soldadura? O al revés, se puso en corto con la patita de lado. Eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Entonces, acá yo tengo el dispositivo VGA que tiene bolitas de estaño, no es cierto que sea estaño, pero supongamos, que se pone sobre el circuito impreso y con la pistola de aire caliente o con una ola de soldadura, logro que se fundan. Entonces puede darse el caso, como en este aquí, que no se alcance a poner en contacto las dos patitas, la del impreso con la del componente, o bien que se haga un corte. ¿Cómo hago para detectar? A partir de ahí apareció la idea de boundary scanning. Boundary es vecindario, scanning es barrido. Y aparecen las BSC o Boundary Scan Cells. Eso se usa frecuentemente. ¿Qué significa toda esta idea? Vamos a hablarlo en términos poco académicos, pero para que quede claro. Poner en una celda un montón de flip-flops para generar señales y un montón de shift register para leer y escribir señales. ¿Cómo sería la idea? La idea es, y yo ahora lo digo como un cuentito, pero siempre una cosa es el cuentito y después otra cosa es implementarlo. Mando por línea serie un montón de datos para excitar mi componente, mi placa, para generar patrones de prueba, es decir, conjunto de unos y ceros. Y yo sé que si todo funciona bien, a la salida tendré que tener otro conjunto de unos y ceros. Entonces, mando en forma serie todo el conjunto de unos y ceros que me quedan guardados en latches. Excito, leo, y esos pines los leo y los saco en forma serie a través de Shift Register y me van a la computadora y yo le digo, excité con esto, tendría que haber obtenido esto. Uy, obtuve algo distinto. ¿Qué pasó? Esto parece una fábula. Hacerlo, generar el patrón de excitación, determinar el patrón de respuesta y luego comparar y sacar conclusiones comparando el patrón leído con el patrón que tendría que haber tenido, es toda una historia. Pero así de fácil es la presentación. O sea, lo que hace GTAG es establecer cierto conjunto de consideraciones, de patrones, de directivas. Entonces, el GTAG, bueno, tiene la historia, Joint Test Action Group, que fue tomado por el IEEE como una norma, la 1149, y a partir de ahí surgieron versiones hasta el año 2009, si no me falla la memoria. En la cual se fueron incorporando cosas. Porque arrancó para probar impresos. Y luego arrancó para probar DCPs y placas armadas. De vuelta, toda la historia radica en cómo generar los patrones adecuados de testeo y cómo analizar los patrones leídos y compararlos con lo que tendrían que ser. Como siempre, contarlo es fácil, implementarlo es complejo. Hay herramientas para eso. Entonces, acá tenemos el circuito bajo prueba y acá tengo las excitaciones que yo las estoy mandando a través de formato serie y que me queden 4 bits guardados acá. Leo los 4 bits y los saco en forma serie. Comparo, entonces, lo que estoy leyendo con lo que debería haber leído. Y acá me aparecen las patitas básicas. TDI, datos de entrada. TDO, datos de salida. Clock. Y el TMS, que ahora vamos a ver, que es el que me permite a mí elegir la funcionalidad. Y acá tenemos el Tap Controller. T-Clock y TMS es Test Mode Select.
se fueron elaborando todo un conjunto de actualizaciones producto de la evolución de la tecnología. Por ejemplo, hay chips que tienen 2 microcontroladores adentro. Por ejemplo, el LPC 4337 tiene un Cortex M0 y un Cortex M4 adentro. ¿Qué tendría que hacer? ¿Utilizar 2 GTAR? Es una buena pregunta. Sí, pero si yo tengo 2 micros. Ellos y ahora pasaríamos juntos. Más o menos esa es la idea. Que me va a permitir a mí cascadear de manera que el segundo, si yo quiero usar el primer GTAR, cualquiera sea, al segundo lo pongo en cortocircuito. De manera que me quede solamente el GTAR del primero. Y viceversa. Acá, por ejemplo, me permite cascadear. Y que si están adentro de un integrado, uno de los dos puede actuar como core. Pero el que recibe la entrada, el que transmite la salida, actúa como un core. Bueno, tenemos entonces shift de un bit a la vez con el clock. Entonces, con el flanco creciente, shifteo la entrada, con el flanco decreciente, shifteo la salida. Puedo crear instrucciones en GTAR. Es decir, ¿qué me impide enviar en forma serie instrucciones de manera que el micro haga cosas? Por ejemplo, programar la memoria flash. Por ejemplo, mostrarme el estado de un registro. Entonces, yo le envío un comando que le digo, entramos en programación, y a partir de ahí le empiezo a enviar en forma consecutiva, diciéndole la dirección a partir de la cual quiero programar, y le empiezo a enviar los n bytes que quedamos que le voy a programar. Y el micro se autoprograma. O la otra es decirle, te mando un breakpoint. Entonces, el micro, similar a lo que tenía el 80386, tiene registro de breakpoint. Entonces le envío con una instrucción en formato serie la dirección del breakpoint. Cuando se alcanza el breakpoint, me avisa y me saca el resultado que yo le pedí a través del formato serie. Bien, entonces, tengo las opciones de bypass, muestrear o precarga. Obtener el código de identificación del chip para saber con qué chip estoy trabajando. Cada chip tiene un código distinto. Puedo hacer internamente un test si el micro está pensado para ello. Pruebas de alta tensión y ejecutar el autotest. Bueno, ¿cómo es que operan los distintos microcontroladores? Y acá viene algo también interesante. Algunos fabricantes trabajan con adaptaciones de GTAR. Por ejemplo, Atmel decidió trabajar con GTAR para estas dos familias. Para la AT91 en ARM, no Cortex, y Mega ABR. Pero para el Tiny ABR, que es Tiny es Tiny, que es chiquitito, versión económica, usó una aproximación simplificada, debug wire. Y luego, entonces vemos que muchos fabricantes tomaron adaptaciones, y en particular ARM, para la familia Cortex, adoptó lo que se llama Single Wire Debugger. El Single Wire Debugger es propio de ARM. Entonces, uno va a poder, con muchos microcontroladores, elegir si quiere trabajar con GTAR o si quiere trabajar con SWD, para los Cortex. El SWD son dos patas. El GTAR completo son 5.
Ojo, no se puede hacer lo mismo con SWD, con JITAR. Las cosas importantes, sí. Programar la memoria, verificar la memoria, correr y hacer breakpoints, sí. Pero hay otro tipo de cosas como hacer ciertos watchpoints, no se pueden hacer. Entonces, la interfaz de software es la que me va a permitir a mí generar el patrón de excitaciones apropiado y obtener la respuesta. Ya no es a nivel de generar unos y ceros para programar el estado para verificar el estado del funcionamiento, sino unos y ceros para dar ciertas directivas. Entonces, el JITAR viene la historia de la década del 90 y fue avanzando con distintas opciones y mejoras para llegar hasta las versiones más modernas que son del año 2009, hasta donde yo conozco. Los Boundary Scan Cells BSC utilizan multiplexores y latches y están conectados a cada pin del dispositivo. Entonces pueden generar y capturar señales lógicas o forzar datos sobre algunos pines, y después todo esto se tiene que enviar a un programa que se encargue de hacer la verificación del funcionamiento. Mandamos los datos en forma serie, se guardan en los latches, se excita el dispositivo que queremos probar, o se programa la memoria que queremos programar, o lo que sea, y por el otro lado se leen los resultados. Se sacan en forma serie. Acá tenemos, por ejemplo, yo excito con esta secuencia temporal. Esta patita primero vale 1, en el siguiente clock vale 0, en el siguiente clock vale 0 y así sucesivamente. Entonces, yo leo, si el circuito está bien, leo alto, bajo, 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 alto. Yo sé que existe esta secuencia. Leo esto y digo, ok. Ahora, excito con esta secuencia temporal. Leo, y acá veo que hay un corto. Entonces, fíjense, entre el 1 y el 0, ¿quién manda? ¿Por qué? Normalmente, si nosotros recordamos cómo es la salida de un, hablemos fácil, de un buffer, de un inversor TTL. Un inversor TTL la salida está acá. Este transistor se satura, se puede saturar. El transistor de abajo se puede saturar. Yo no los voy a ayudar, pero piensen, ¿por qué no? Si yo le meto acá 0,7 volts, ¿no lo saturo? Sí. ¿Este se puede saturar? Teniendo carga en el emisor, ¿se puede saturar? No, no se puede saturar. Con carga en el emisor no se puede saturar. ¿Por qué? Porque si, ¿cuándo se satura? Cuando circula una corriente tal que lo lleva a la zona central, a la zona más próxima a cero. Cosa que no se puede dar en este caso, porque al tener carga en el emisor, si circula más corriente, levanta al emisor por caída óhmica. Entonces, este no se puede saturar. Y aparte tiene una resistencia de carga. Con lo cual, en realidad, cuando tenemos un 1, más bien diríamos que lo que hacemos es dejar circular corriente a través de 2 diodos. Entonces, si yo pongo este circuito de alta impedancia en paralelo con un circuito de baja impedancia, ¿quién manda?
de la baja impedancia. Es decir, si yo pongo en paralelo un 1 y un 0, ¿quién gana? El 0. Con lo cual, si yo veo que acá pongo un 1, acá está todo bárbaro, coinciden. Si acá yo veo que pongo un 0 y un 1, y acá encuentro un bajo, significa que algún otro 0 me está matando este 1. Me está matando el 0, me está matando este 1, y acá este 0 me está matando este 1. Con lo cual, analizando los resultados, me doy cuenta que hay un corto acá. Y acá, fíjense, si tengo esta secuencia 1, 1, triple 0, y está abierto, todos me van a aparecer en 1, porque cualquier patita abierta es interpretada como un 1. Cualquier entrada abierta es interpretada como un 1. ¿De acuerdo? Bien, vamos a tomar un café. Juan, ¿entraste en Zoom?